Queridos amigos de Universo Iker, feliz año. Os deseo de corazón lo mejor para este 2016. Os deseo toda la fuerza, toda la energía, el entusiasmo, para que cada uno en su propio camino iniciático siga con fuerza esa aventura vital, ese desarrollo profundo del héroe que tenemos dentro, ese enfrentarse con los retos con positividad, ese aprendizaje permanente. Yo creo que es el mejor regalo que se puede desear. Nosotros hemos comenzado el año, me refiero al equipo milenario, desde luego con ambientes muy legendarios, muy de cuento antiguo, muy fantásticos para la inmensa mayoría. Desde luego, más a contracorriente que nunca, porque dedicar, por ejemplo, como hicimos el domingo pasado, un programa a los cuentos, a lo que hay dentro de ellos, a la enseñanza, al aprendizaje, es ir, queridos amigos, en mi opinión tan humilde, tan a contracorriente, tan absolutamente a las antípodas de lo que se está haciendo. Nosotros no desnudamos al Principito, ni pusimos a hacer groserías a Peter Pan, ni hicimos que se peleasen a tortazos prácticamente o se insultasen grandes iconos de nuestra infancia. No va con nosotros. Aunque el mundo vaya por un camino, o parte del mundo, no os incluyo por supuesto, nosotros creemos que todavía es posible, pase lo que pase, resulte como resulte, hablar de magia, de fantasía, de esperanza en la luz y hacerlo con todos nuestros medios, con el asombro que produce darse cuenta de que vamos eso, como en un pequeño árbol contra toda la corriente que solo nos impulsa hacia un mismo lugar, un lugar donde la fantasía, la magia y la luz parece que no tienen cabida, donde todos son demasiado adultos, ¿verdad? Donde todos están de vuelta de todo, donde todos están enganchados a lo prosaico, hasta límites increíbles, donde uno si cree en la fantasía, si cree en las fuerzas y potencias de la luz, del amor, de la superación, de la inocencia, uno es poco menos que un tonto en un mundo de listos. Yo no quiero ser listo, si para serlo hace falta ir con la corriente. Yo quiero seguir aprendiendo siempre. Quiero, como decía Sócrates, ser consciente de mi ignorancia profunda, aunque otros crean saber siendo igualmente ignorantes, con la diferencia de que ignoran su ignorancia. Yo creo que estar en ese barco no es malo. No tengo ninguna verdad. El asunto de los cuentos era arriesgadísimo. Pero estos días he seguido recibiendo el afecto de tanta gente. Qué miradas, qué expresiones, qué rostro casi con lágrimas de una profesora de Bellas Artes, hablándome de lo que significaba para ella, para sus talleres con niños. Qué increíble felicidad. Así que, diga lo que diga la corriente mayoritaria, que es la que nos conduce, la que hace que las cosas triunfen o no triunfan, sin importarnos el éxito ni el triunfo, sino hacer lo que creemos correcto, es parte del camino heroico, nosotros seguimos por la senda de los cuentos, pero muy reales. Lo que os quiero contar esta noche, porque es de noche, como siempre, cuando yo estoy en mi guardilla, para empezar el año, es un cuento que tiene que ver con la realidad. Estremecedor por un lado y esperanzador, importante por otro. Pero es que en estos mismos días, ese cuento en parte se ha vuelto a hacer realidad. Y como ha ocurrido tantas veces, yo creo que hay que hablar de esto. Que esto es importante. Porque de estos cuentos de verdad, nadie cuenta. Y es que, a pesar del marasmo de las noticias que van y vienen, de las bolsas que suben y bajan, de los políticos que se enzarzan o se abrazan, a pesar de ese mundo con el reloj tan agitado, con el pálpito al punto del infarto, a pesar de todo eso, queridos amigos, aún hay un micrófono, una pequeña botella de agua con gas a mi vera, una luz tenue y los árboles que se mecen con el viento de los últimos días y últimas tardes. Y uno se siente todavía en paz con la naturaleza,
con una naturaleza que casi va desapareciendo de nuestras vidas. El cuento, la leyenda, la historia, el misterio, que es lo mismo a veces, es una forma de reconectarnos. Y yo cuando leí en los periódicos, hace apenas 2 días, una noticia, de inmediato a mi mente, a una parte de mi mente, infantil seguro para muchos, ingenuo para otros, ingenua en su percepción, pues yo sentí que había que contar este misterio, un nuevo misterio más, con datos. Es un caso de misterio, sí, claro que sí. Qué difícil es ver el misterio cuando es tan evidente en cosas, porque nos han acostumbrado a que el misterio siempre tiene un mismo sentido, ¿o qué? No, el misterio está en todo y también en esto. ¿Lo habéis leído vosotros también? Un niño en Gerona que se había perdido. En plena noche de Año Nuevo, se había perdido un niño en mitad del bosque. ¿Cómo se pudo sentir ese niño con 3 años? Sus padres bajaban unos paquetes de un vehículo, estaban tomando posesión de una casa en la que iban a pasar esta noche tan importante y el pequeño desapareció. Como ocurre a veces con los niños, como por arte de magia. Está ya no está. ¿Os imagináis la angustia de los padres? Un bosque frondoso, mes de diciembre colindando con enero. Un mundo inhóspito, más aún para estos seres humanos que somos nosotros, que hemos perdido cualquier tipo de nexo con el bosque. Yo quiero que esta noche penetremos en el bosque. He escuchado yo en algunos bosques españoles, repito. Seguramente si vuelvo a esos lugares y vuelvo a preguntar, a lo mejor esas voces viejas ya no me hablan de que el bosque les hablaba. Pero yo he escuchado hablar al bosque, o por lo menos traducir lo que el bosque decía en boca de aquellos que sí entendían su lenguaje. He estado con pastores, con trashumantes, con anacoretas, con personas aisladas de la civilización, prácticamente, que dejaron todo a un lado y me contaban, Iker, ¿sabes qué? Que los sentidos se afilan, que la mirada es otra, que los oídos escuchan cosas antes imposibles, que todo uno se vuelve parte de la madre tierra. Y me lo contaban en diferentes lugares. Qué misterio, ¿no? Pero ese niño evidentemente había vivido en la urbe. Ese niño que hace 3 días se alejaba de la mano de sus padres no conocía los resortes ni los códigos del bosque profundo. Y anochecía. El bosque en la noche, os lo aseguro, para un urbanita, es la boca del terror. ¿Qué le pasó a ese niño? ¿Por qué se despistó? ¿Cómo sus padres no le vieron? Pues puede pasar en cualquier momento. Abrir y cerrar de ojos. Así ocurren algunas cosas. Pero me estoy imaginando ahora no solo el miedo del niño cuando ve que ya no está la masía, que todo es una inmensa mancha verde grisácea, con la roca asomando en algunos lugares, sin rumbo. Poneos en el lugar de ese niño, por favor. Unos pasos para aquí, otros hacia otro lugar. No sabemos leer los códigos de ninguna brújula, por supuesto, no tenemos reloj, somos muy pequeños. No está casa, no está papá, no está mamá. Estoy solo. Y la soledad del bosque que uno no conoce, el ir, aunque tengas 3 años, buscando una salida en un laberinto y no encontrarla, es algo que puede provocar una profundísima angustia. Y no nos gusta imaginar la angustia de un niño en la última noche del año, en esa noche mágica, y lo digo porque lo sé muy bien, en esa noche del 31 de diciembre, el niño tenía que sentirse muy solo, pero seguramente, no tan solo como un adulto, porque algo de él todavía quizá, quién sabe de qué tiempo y qué lugares, quién sabe de qué vidas o de qué dimensiones, entendía algo de la madre naturaleza. Por eso parece que nunca perdió la calma. Y nos imaginamos los árboles, sus formas, casi como codos, manos, hombros, rostros, pelos, cabelleras enhiestas en forma de hojarasca.
Y seguramente el niño, como el hombre prehistórico, que puede ver formas, rostros, ojos. ¿Cuántas ilustraciones, cuántos cuentos antiguos del bosque que nos habla, del bosque que cobra vida, del bosque que nos rodea? ¿Qué pudo pasar por la mente si pudiera expresarlo bien, con ese lenguaje que nosotros requerimos? Pero seguramente la vivencia del niño es todavía más rica. ¿Qué nos podría contar, digo yo, de esas 24 horas solo, en la noche última del año, en el bosque profundo de Gerona, del niño perdido? De inmediato, el mundo del niño, penetrando en la oscuridad, buscando quizá algún reclamo, yo no sé si por un lado angustiado y por otro viviéndolo como una extraña aventura, como un pasar al otro lado del espejo por unas horas. No sé si con la conciencia, como tendría un adulto o alguien de más edad, de que está en serio peligro, de que su vida corre peligro, de que puede morir por hipotermia o por cualquier accidente en una zona escarpada y difícil. ¿Cómo serían sus pensamientos? Esa mente del niño, ¿cómo se estaría iluminando si tuviéramos una especie de escáner para verlo? Lo que sabemos muy bien es la angustia de los padres. Lo entendemos muy bien. El niño se acaba de perder. Mira detrás de la casa. Mira junto a los viejos columpios. Mira junto al coche. No está el niño. ¿Os imagináis lo que puede sentir? Si sois padres, sí lo imagináis. Y comienzan las labores de búsqueda. El mundo adulto, el mundo racional, como es lógico, se pone a buscar. Por fortuna, el cuento, como debe ser, tiene final feliz. Por fortuna el niño aparece y cuenta la propia redacción de algunas noticias que, sin saber explicar muy bien, estaba bien guarecido, estaba bien protegido, no tenía señales de hipotermia, algo que extrañó incluso a los médicos, y que al susurrar papá, papá, a una distancia muy lejana, el viento, como por una especie de ayuda, transportó precisamente esa palabra. La única persona que en ese momento pasaba por allí la podía escuchar. Pero a mucha distancia, el papá fue llevado en volandas por las ondas del viento, como si la naturaleza se apiadase de ese niño, como si la naturaleza se apiadase de esa alma y como si quisiera salvarla. Parece de cuento, ¿verdad? No es tan cuento, porque en cuanto yo leí la desaparición del niño de 3 años, por fortuna, gracias a Dios, la esperanza, el susto enorme convertido en alegría inconmensurable de esos padres, las palabras papá, que atravesaron lagunas de la noche y de la amanecida para llegar a quien tenía que llegar. Cuando uno es consciente en un breve de ese pequeño cuento de Navidad, que como tiene todos los resortes del viejo cuento, colapsa el resto de noticias, se convierte en lo más leído, porque ya sabemos que la política está fatal, ya sabemos que los grandes clubes de fútbol tienen problemas o grandezas, ya sabemos que no sé qué modelo ha enseñado, no sé qué pecho, no sé qué glúteo, ya sabemos tantas y tantas cosas. Pero la historia de un niño perdido en el bosque eclipsa, porque es la historia de cualquiera de nosotros que, no en vano, muchas veces andamos perdidos por el propio bosque de nuestra vida, ¿no? Intentando encontrar el camino, la luz. La eterna historia del laberinto, que es uno de los primeros cuentos, mitos, verdades e enseñanzas de la humanidad. El pequeño ya es un héroe con 3 años. Ha sobrevivido a la noche oscurísima. ¿Qué le ha pasado en esa noche? Seguramente no puede explicarlo. Seguramente tuvo la inteligencia natural de guarecerse en un sitio. ¿Pero cuántas horas? ¿Pudo dormir? Lo que seguramente sus padres no sabían, y lo que estoy segurísimo nadie les ha contado, es que ha habido otros casos parecidos al de su hijo, recuperados en estos días mágicos del final del año, abajo cero en el bosque, pero todavía más sensacionales, todavía más increíbles. ¿Y sabéis por qué? Porque los niños recordaban algo. ¡Ojo!
No quiero decir para nada, por favor, que esto haya ocurrido en este caso. Simplemente que este caso del niño de Gerona perdido y su recuperación increíble, sin gestos de la enfermedad, del frío en su rostro, sin deterioro, ha sido tan milagroso, tan de cuento de Navidad, que yo enseguida sí he interpretado, he buscado y he buceado en casos que investigué en su día personalmente. Casos alucinantes. Sabemos unos pocos, son la punta de un iceberg, pero coinciden como un calco. Uno de los que más me impresionó, sin duda alguna, el que más eco tuvo en su momento, ocurrió en estos mismos días del año del niño de Gerona, pero en 1979, en una aldea tan aislada como la del último caso. Tiene un nombre. Un viejo cartel anunciaba la presencia de 4 o 5 casuchas de piedra. Nada más. Era en realidad una alquería, algo menor que una aldea. Su nombre, en la provincia de Albacete, en la serranía de Yeste, en la zona más fría de Castilla-La Mancha, la más abrupta, donde no había camino asfaltado en 1979, es Arroyo Sujayal. Y allí, al igual que el niño de Gerona, y casi con la misma edad, unos meses más mayor, desaparece una niña muy guapa llamada Antonia Tamayo Beteta. Y claro, cuando una niña desaparece a más de 12 bajo cero en la sierra, uno entiende que no va a poder sobrevivir. El frío mata. Y eso lo saben muy bien alpinistas, lo saben muy bien los especialistas. Nosotros que vivimos con calefacción, pensamos que bueno, un poco de frío es que frío hace. No, el frío varias horas en el cuerpo de un niño mata. Y puede llegar a matar, evidentemente, a un adulto. Desorientado, sin comida, sin bebida. A veces sin esperanza, creyendo que estás atrapado en mitad del bosque. Eso le pasó 4 años a Antonia Tamayo Beteta. No olvidéis este nombre. Yo llegué a encontrarla. Le pedí por activa y por pasiva que me contara su historia. Lo conseguí años después. Porque fue otra niña milagro. En tiempo de Navidad. Los cuentos no son solo para ñoños. Los cuentos no solo son para que sonrían, esbocen esa especie de suficiencia del que se cree que sabe. De ese mismo se reiría Sócrates, que ese sí sabía. Por eso decía que no sabía nada. Los cuentos no son para que otros digan que son cuentos y se rían, no. Los cuentos llevan una enseñanza, un fluido. Y los cuentos enmascaran verdades muy profundas. Porque lo que le pasó a Antonia Tamayo es verdad. Ella es recuperada 4 días después. Ella sobrevive en la sierra, sola, sin comida, bebida y a 12 bajo cero de media, 4 días. Médicamente se dijo, imposible, milagro, inconcebible. Tan inconcebible que varias revistas, de tirada importante, como la revista Semana, hablaban de la perplejidad del equipo médico en Albacete al ver que no había señal importante, código clave, señales de hipotermia. Los dedos no estaban congelados, la carita tampoco, ni siquiera se había perdido peso. ¿Qué había pasado con esa niña? El niño de Gerona, evidentemente, es un caso seguramente mucho más natural, pero esta niña son 4 días, sola. ¿Qué recuerdas, niña? Ella da una clave que tampoco se quiso escuchar mucho, pero ahí estaba lo mollar del asunto, evidentemente. En mitad de la noche, cuando casi estaba por vencida, cuando buscaba el refugio de un árbol solita en mitad de la sierra de Yeste, a pesar de las 500 personas que la buscaban, nadie ni se acercó a la zona donde se la encontró finalmente hasta el 4.º día. Hacia la segunda noche, ella se queda tumbada y entonces describe una figura. Tiene la conciencia, a pesar de tener 4 años, lo explica, de que no está solo en aquel lugar. Hay una mujer, o lo que parece una mujer, inmóvil. ¿Os imagináis la escena? Ella está junto a un tronco de árbol y un poco más abajo, en una pendiente, una figura que parece que tiene una capa, una figura que parece que tiene un manto,
la cara un tanto femenina, no sabe decir si es hombre o mujer en un principio. Puede parecer la imagen de un ángel que la está mirando fijamente y esboza una media sonrisa. Sin embargo, es lógico, toda la visión tiene algo de extraño, estrambótico. Es anormal, la niña lo sabe. Y aquel ser, aquella figura, poco a poco se va acercando. La niña ha visto algunas figuras religiosas, evidentemente. La niña vive en un mundo, España del 79, España rural, donde no son desconocidos los ángeles. Aunque en 4 años, en el cerebro de 4 años, esto no tiene un excesivo efecto. Ella piensa en una mujer que no es su madre, que no es pariente, que no conoce, que tiene una cabellera diferente, que tiene una mirada profunda, que la protege. Se acerca y extiende su manto. Y durante 2 días, la pequeña Antonia Tamayo, acurrucada en posición fetal, a muchos grados bajo cero, sin ingerir alimento, está protegida por una especie de madre del bosque. Esta es otra clave. ¿Quién es la madre del bosque? Cuando llegó a Arroyo Sujayal y por supuesto al Hospital Provincial de Albacete, los médicos, las personas, la creencia, gritaron que prácticamente la Virgen del Carmen había salvado a esa niña. Además es que ella habló de una señora muy alta, tenía ya 4 años, con un traje talar, con un traje como de sacerdote, una mirada y una sonrisa que le inspiraba paz, que le daba cariño. Imaginemos una niña sola, 4 años la noche, y que en mitad de esa noche aparece alguien que no es tu padre, que no es tu madre, que no es nadie que te va a salvar quizá, pero no sintió miedo, había algo que reconfortaba. Y por algún motivo, esa figura, su manto, la luz que despedía su manto, la estuvo protegiendo. Después, Antonia Tamayo Beteta, 4 años, últimos días de diciembre del 79, Arroyo Sujayal, Albacete, no recordaba nada más. Simplemente un espacio en blanco en su mente. Lo impresionante es que conocimos a Antonia Tamayo Beteta. Yo hice varias visitas, varias pesquisas. Tiempo después, ya en cuarto milenio, en las primeras temporadas, pudimos convencerla para que se sometiese a una hipnosis. Lo primero es que ella recordaba a su salvadora en mitad del bosque, sin agregarle ningún componente religioso, una especie de figura que podía ser un humanoide, un espíritu, un ángel, lo que vosotros queráis, es decir, ese algo que siempre estamos hablando de eso, que convive con nosotros, que por algún motivo tenía algún tipo de poder, y que se apiadó de esa niña y la cubrió con algún tipo de energía que nosotros no podemos ni comprender. Porque de lo contrario, pensar simplemente en alucinación, pensar simplemente en imaginación de niño, eso no resuelve la ecuación de 4 días sin alimento, sin ingesta de ningún tipo, y estar perfectamente, con todas las constantes vitales perfectas, sin ropa de abrigo, 4 días a bajo cero en una de las sierras más ásperas de España. A la niña se la encontró inmóvil, en el mismo lugar, pero con cara plácida. Había estado ahí todo el tiempo. La mujer, dijo, me protegía. Intentamos hacer una hipnosis regresiva con el profesor Amaya, varias horas, y lo que era sorprendente es que había un momento que había como una especie de bloqueo. No pudo saber Antonia qué pasaba en aquellas horas. Era como un tiempo borrado de su mente. Y esto nos hizo sonreír. A mí por lo menos, sinceramente, me hizo sonreír. No es la primera vez que escuchaba historias de apariciones de figuras muy similares que habían salvado incluso a una persona y como intercambio había quedado el olvido, fragmentado tan solo por el momento previo, la aparición. Después ni siquiera Antonia sabía cómo esa mujer se había marchado. Solo recuerda el reconfortante tacto de aquella luz y que allí estuvo durante todo ese tiempo. Por supuesto, las autoridades intentaron hilar todo tipo de teorías en torno a un secuestro, a una niña que estuviera recluida, pero
Nada encajaba. La niña estaba perfectamente. La niña solo recordaba esa presencia tan extraña. Esa presencia que le parecía diferente al resto de los humanos. Es más, para Antonio Tamayo, y a mí me lo confesó y lo hace ante la cámara, aquello no era humano. Aquello era una especie de ángel de la guarda. Aquello no sabía ni cómo denominarlo. Aquello vino a salvarla. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. Pero imaginaos, amigos, cómo se quedó la propia Antonia Tamayo al saber que, por ejemplo, en el Picazo, en Huelva, en la provincia de Cuenca, perdón, el Picazo, y en Rojales, en Alicante, mucho tiempo antes de lo ocurrido en sus 5 o 6 casuchas de Arroyo Sujayal, otras niñas, en las mismas circunstancias, habían vivido exactamente lo mismo. En los fríos, en la noche, perderse. Perderse por un despiste, de una forma que tampoco se entendía, visto y no visto, que es otro elemento que quizá nunca se ha tomado en cuenta, pero había que ver, como ocurrió en Gerona, aunque el caso no tenga nada que ver, repito, como pasa con los niños. Es un lugar diáfano y ya no está el niño. Es tan rara la aparición como la desaparición. Pero lo increíble, y recuerdo perfectamente los grandes ojos verdes de Antonio cuando se lo contaba, es que en por lo menos 5 poblaciones españolas había ocurrido lo mismo. Los datos contrastados del Picazo y de Rojales no dejaban lugar a la duda. Niñas desahuciadas, perdidas, frío, misma franja del año y la presencia de una señora del bosque. A veces uno escucha a Connie Dover y cree que la señora del bosque tiene voz, ¿eh? A veces a estas horas, a la hora que vosotros conectéis con Universo Iker, que aprovecho para agradeceros el apoyo de una experiencia tan hermosa para mí, tan diferente. Hablábamos de cosas a contracorriente al principio de hoy, ¿verdad? Mi querido, mi admirado Jesús Callejo, bueno, no voy a reproducir sus palabras, pero me hablaba de lo sorprendido por, bueno, pues, no sé si llamar el valor o la inconsciencia o la locura de lo que había hecho últimamente a nivel de mis cosas de la comunicación, ¿no? Pero esto nos gusta estar ahora mismo viviendo en mitad del bosque, la presencia quizá de algo que es bonito, que es palpitante, que es misterioso y que por lo que sabemos, con almas inocentes se ha manifestado y las ha salvado. Y como digo, a la hora que conectéis, pero eligiendo esta canción, este canto de Connie Dover, uno piensa que perfectamente esta podía ser la melodía, si es que la hubo, de aproximación de esas figuras femeninas que salvan a una niña. Para la gente de Rojales, del Picazo, de Arroyo Sujayal, no hubo cuento. El cuento se había transformado en una verdad. Niñas que iban a morir, ateridas de frío, sin posibilidad de salvación, sin ningún tipo de rumbo en el laberinto, habían sido salvadas de milagro por ¿qué iban a creer? La Virgen. Y nadie les dice que no sea así. ¿Pero qué es? ¿Qué es en lo profundo la Virgen? Carl Gustav Jung, ese hombre que cambió el mundo, uno de los grandes pensadores del siglo XX, ese del que tendremos que hablar si os interesa, porque es una enciclopedia abierta hacia el otro lado. Ese científico que se asomó a la tramoya del misterio. Hacía algo que yo también siempre he encajado con estos casos. Que yo sepa, Carl Gustav Jung no llegó a investigar el tema de las damas protectoras, que así las llamaron mis amigos Callejo y Sierra, Jesús y Javier, en su mítico La España extraña. Curiosamente, en aquel libro, hace casi 20 años, yo colaboré con ciertos documentos. Sí, se los di a Javier en mano, él sonreía. Eran documentos sobre una niña perdida en Albacete.
la última noche de 1979 se la encontraban Antonia Tamayo Beteta, Arroyo Sujaya, el Albacete. Y es que Callejo y Sierra ya sabían que había otros casos y luego nosotros pudimos investigarlos. Mismo modus operandi. Cuando todo parece perdido, en un claro del bosque, tan de cuento seguramente para algunos necios y quizá por eso tan verdad, algo se transformaba. El pensamiento del niño, ¿de dónde con 3 o 4 años? ¿El egregor, el creer en las hadas? ¿La mente contaminada te autosalva? Pues maravilloso. O algo más. Y sobre eso quizá apuntaba Jung. Porque Jung tuvo muchos encuentros con el misterio que un día os contaré. El gran psiquiatra, el gran médico, el gran filósofo, siempre preguntándose por los resortes de la vida, por nuestro lugar en el universo. Porque los filósofos, los que aman la sabiduría, siempre se han preguntado por nuestro lugar en el cosmos. Dejar de preguntárselo es lo que estamos haciendo últimamente, a nivel global. Y así nos va. Y Jung estuvo en muchos sitios donde se hablaba de apariciones de este tipo. Los bosques de Suiza, los bosques de Bollingen, los bosques del corazón de Europa, sabían también de historias transformadas algunas en cuento, pero que tenían nombres, apellidos y fechas de niños y niñas que, perdidos en la noche del bosque, eran devueltos a la vida, sin intervención de otros humanos, devueltos a la vida de una forma increíble, y el recuerdo que tenían es la entidad, la dama del bosque, la energía, la luz surgida de la noche, lo que queréis llamarle. Y alguien se extrañó cuando Jung, por ejemplo, encontraba una piedra con unos grabados muy curiosos y la colocaba en un lugar importantísimo, por ejemplo, en una residencia que él tenía. Y colocaba unas letras. Cuando encontraba historias que tenían que ver con la arqueología antigua, que él excavaba también, siempre había algunas pequeñas piezas, fragmentos, que los ponía casi como pequeños altares, podríamos decir paganos. Alguien, otro sabio, le preguntó, oye, ¿esto qué es? Y Jung le dijo, ¿has oído hablar del Genius Loci? Genius Loci significa el genio del lugar. Sería más bien el genio protector del lugar. Una idea antiquísima, una idea que han compartido muchas culturas, una idea que nos dice que no todo es inanimado, sino que, como en esa mente infantil primitiva, pero quizá auténtica, lo decíamos la semana pasada, algunas cosas, sobre todo la naturaleza, tienen una vida que va más allá de lo vegetal o lo mineral o lo animal. Una vida conjunta, una especie de urdimbre que se puede llegar a manifestar. Los griegos hablaban del egregor, la capacidad de manifestarse algo cuando un grupo de personas, de conciencias, potentemente enfocaban en una misma idea, en un mismo sentido. En el fondo, las apariciones o arquetipos del inconsciente colectivo irían por ahí, en ocasiones, la capacidad de parecerse en este mundo. Pero el Genius Loci llegó a ser importantísimo para Jung. En su residencia de Bollingen, pintó, grabó más bien, pacientemente, en una piedra, para estupefacción de algunos de sus sonadísimos e importantísimos colegas académicos, una especie de cara burlesca de lo que él creía por otras investigaciones que era el genio del lugar. Jung era de los que daba gracias a los lugares por permitírsele profanarlos, entrar en ellos, vivir en ellos, porque había llegado a la convicción, tras deducción científica y muchos años de estudio, de que la tierra, la madera, la piedra, no le pertenecía del todo, que estamos de paso y que estamos alquilando porciones de algo que es la madre tierra, la naturaleza. Es decir, Jung, en plenos años 30, por ejemplo,
estaba siendo adorador de las fuerzas misteriosas, profundísimas, telúricas, de lo que es la propia tierra que nos rodea, esa donde ahora edificamos de cualquier forma, esa que atravesamos con carreteras porque es normal y es el progreso, pero esa a la que no hacemos ni caso, a la que despreciamos, a la que creemos servidora de nuestros deseos, de nuestras apetencias. ¿Cómo ha cambiado el panorama? Antes había genius loci en determinados lugares, en las lagunas, en las abadías, en los páramos. Había sitios donde el guardián de esa zona, a veces ni siquiera convertido en forma antropomórfica, sino como idea, pero idea real, no idea abstracta, sino ahí estaba flotando el genio del lugar. Tenías que congraciarte con él, porque si te congraciabas con él, eso te iba a responder. A lo mejor, como ha ocurrido muchas veces, un adulto no sobrevivía. Me dirán los más escépticos, es normal. Ha habido muchos niños que se han perdido en el bosque y se han muerto. Es verdad, cierto. Y que estos casos quizás solo sean un pequeño carrusel de anécdotas, no lo sé. A mí lo que me extraña es que haya varios casos sin ningún tipo de conexión entre ellos ni entre las personas que los vivieron, que son idénticos en el centro de Europa y en España, idénticos. Mismo tipo de aparición, misma señora de grandes proporciones, mismo manto a veces luminoso, misma aproximación, mismo cubrir a la persona, misma aparición sin signos de enfermedad o signos fatales, y recuerdo hasta cierto punto de la persona, que ha sido borrada su mente a partir de ese instante, y que es un tiempo perdido tan duro que el mejor hipnoterapeuta puede entrar en él. Lo mismo. Eso seguro que ni las personas del Picazo, de Arroyo Sujayal, de Rojales, habían sabido de la historia de los otros. Este caso del niño de Gerona nos sirve para, una vez más, tal y como se han producido los hechos, y aunque no tenemos ninguna evidencia de que tenga que ver con esto, la circunstancia, la franja de los días que siempre son los mismos y el frío y las circunstancias nos hacen pensar que hay un fenómeno que está ahí. La entidad, la señora del bosque, o señor del bosque, porque no lo sabemos, quizá el genius loci, la fuerza que se ejemplifica, se densifica en un lugar y es capaz de actuar. Yo he visto en España y en otras partes del mundo ritos al genius loci. En las montañas de Perú, por ejemplo, a los Apu, a los montes, se les considera genius loci, guardianes, vivos, pero vivos no como nosotros, que en la clase de botánica o en la clase de biología nos dicen que sí, que la naturaleza es viva, pero nosotros eso de vivo sí porque nos lo dicen, pero no lo entendemos, no. Para los peruanos de algunas regiones, en la sierra, por ejemplo, en Ollantaytambo me hablaban del apu que vive, que late, que a veces tiembla, que hay que estar a bien con él. ¿Serán algunas de estas entidades genius loci que han salvado a esas niñas para que se cuente su historia, para que lo cuenten? ¿Por qué esas niñas sí y otras no? ¿O es que hay muchos más casos y no los conocemos y no han salido a la luz? Fue de milagro el caso de la niña de Albacete, tan espectacular que es el único de todos los ocurridos en España, y son varios, que salió a la prensa. 4 días, bajo cero, 500 personas buscando, la Guardia Civil, y encontrarla de esa forma, eso fue demasiado, fue un viejo expediente X español. No tuve la menor duda al hablar con Antoñita Tamayo, prácticamente 30 años después. Creía firmemente en lo que le había pasado, recordaba pocas cosas más. Algo en su mente le impedía. ¿Por qué? Os lanzo la pregunta. ¿Qué ha ocurrido? Como en casos de encuentros cercanos con el misterio, ha pasado algo y nuestro cerebro tiene un bloqueo. ¿Quieren esas entidades que exista ese bloqueo? Y sobre todo, es la inocencia de la infancia. Es la inocencia de esa mente. Es esa mente que es capaz de no parecerse nada por fortuna a lo adulto. Es esa mente todavía hiperconectada con lo mágico, la que puede recibir de verdad la ayuda de esos señores del bosque. Yo he llegado a pensarlo.
Todos los casos de los que tengo constancia, todos son idénticos a ese nivel. Todos con niños de muy corta edad. Genius loci, genio del lugar, naturaleza protectora, entidades que cuidan, varios casos recogidos en España, donde niñas y niños fueron salvados milagrosamente. Nadie podía entenderlo. Unos acudieron a la Virgen, a lo que tenían más a mano, otros, imagino que a la imaginación, otros al puro azar. Cada uno estableció su teoría, pero aquellas niñas nunca olvidaron. En sus ojos, y yo los he visto, había algo. Había una sensación de haber estado cerca, una especie de anhelo de saber qué pasó en aquellas horas, qué conexión tuvieron con aquella mujer que les salvó sin duda alguna, porque eso ni vosotros ni yo vamos a hacérselo cambiar desde luego. Su variación es imposible. Saben que deben la vida a algo que es parte del bosque. No venía seguramente de fuera. Eso es lo más misterioso. Era parte del bosque, de ese bosque que se mueve ahí fuera, de ese bosque que a veces es un extranjero para nosotros, hombres y mujeres urbanitas. Ese bosque que en días de frío y de Navidad, con algunos cuentos reales, nos demuestra que está muy vivo, como casi todo, vivísimo, palpitante, misterioso, aunque no sepamos verlo.